Instituto Federal de Telecomunicaciones es una entidad que se precia de ser independiente, ciudadana y ajena a presiones, sean políticas o económicas, de quienes buscan la dominancia del sector. Fue creado precisamente para que con absoluta independencia el otorgamiento de las concesiones de telefonía, radio y televisión no acabaran concentradas en pocas manos con intereses poco legítimos. Y todo parecía operar como reloj hasta que se vino encima el escándalo de las últimas 157 licitaciones de frecuencias de radio en FM y AM, en la que todo indica que factores económicos y quizá políticos acabaron por entregarle a un solo postor casi el 25% de esas frecuencias. Es decir, el organismo responsable de evitar concentraciones terminó concentrando una de cada 4 de las nuevas frecuencias en un solo postor. Pero el escándalo mayor no es la concentración en sí misma, que ya es el extremo criticable para quienes en esencia deben de buscar diversificación. El escándalo es a quién se las otorgaron. Se trata de una corporación llamada Tecnoradio, hasta ahora un jugador desconocido en el mundo de la radio en México. Y qué bueno que lo sea, si al final del día de lo que se trata es de diversificar la oferta radiofónica con nuevos grupos. Pero cuando se piden los nombres de los socios de Tecnoradio, se arma un galimatías y una serie de confusas explicaciones sobre la venta a última hora de esa empresa a un puñado de inexpertos y ajenos al sector, de quienes poco o nada se sabe. El hecho es que entregar 34 frecuencias de FM y 3 de AM en 18 estados no es poca cosa. Mucho menos lo es el monto a pagar, que son 287 millones de pesos. En un México convulso por el choque de intereses de todo tipo, es necesario saber de cierto quiénes son y de dónde proceden esos personajes y esos dineros. Sobre todo en una industria como la radiofónica, que no vive su mejor momento financiero y en el que muchos concesionarios están optando por rentar a terceros sus frecuencias en poblaciones medianas o pequeñas, dándoselas al mejor postor. Y como esa renta acaba siendo un asunto meramente económico, los poderosos, sean políticos, empresarios o incluso narcos, acaban por adueñarse de esa frecuencia que manejan a favor de sus ilegítimos intereses. Y los concesionarios originales terminan siendo solamente una fachada de papel. Por eso el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene una papa muy caliente en sus manos, porque por donde se le vea, no existen suficientes elementos como para presumir de un proceso claro y transparente. Hay demasiadas dudas. El mero monto económico del pago por las frecuencias no es suficiente para justificar esa decisión. Podríamos, por ejemplo, ver las últimas declaraciones patrimoniales de los que ganaron la licitación para entender un poquito si tienen lo suficiente para poner sobre la mesa ese dinero o pedir prestado los 287 millones de pesos. Por los nombres reales que parecen estar detrás de los simples y desconocidos nombres de papel, todo apuntaría que el cabildeo del otorgamiento de esas frecuencias pasa por un padrinazgo político. Y eso no puede ser otro que el de quien entiende que para el 2018 se vienen tiempos difíciles para algunos de los que hoy están en el poder, y al final del día solo estarían recolectando desde ahora fichas para defenderse o para jugar su propia partida.